Quiero mostrarles lo que ha pasado con el tema jubilados y el último aumento que dispuso el gobierno, el presidente Alberto Fernández, por decreto con una suba del 6,12% para todas las jubilaciones. Y esto más allá de los posicionamientos políticos, porque algunos defienden en cierto momento a los jubilados cuando desde una posición política no toca los intereses de su líder político. Y otros defienden a los jubilados en otro momento, justamente cuando no toca los intereses de su líder político. Ahora, más allá de macrismo, más allá de kirchnerismo, más allá de cualquier posición ideológica o política, está claro que los jubilados pierden siempre. Y vuelven a perder otra vez más ahora. Y voy a contar por qué. Es obvio que con Mauricio Macri hubo una caída real de las jubilaciones del 18%. Esa fue la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones con Mauricio Macri. No sé si saben que ese fue, junto con otros motivos, la derrota electoral de Mauricio Macri el año pasado. Y Macri implementó incluso un cambio en la movilidad previsional, un cambio en la fórmula de movilidad previsional en diciembre del 2017, que generó una conmoción política, lo que ustedes conocen, los piedrazos en Plaza de Mayo, las manifestaciones y demás. ¿Por qué hizo ese cambio en la fórmula de movilidad previsional Macri en diciembre del 2017? Porque asesorado, muy mal asesorado por su entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habían creído encontrar una fórmula que le permitiera incrementar el ahorro fiscal en el cambio entre la fórmula vieja, que existía del 2009, hasta esta fórmula nueva, que empezó a regir en diciembre del 2017. El Estado se comió, le robó a los jubilados un trimestre de aumentos, poco más de 5%, 5 puntos que se lo sacó, diciendo empezamos con la nueva fórmula, y no pagaron un trimestre de aumento jubilatorio, y de hecho hay una lluvia de juicios por eso, con fallos favorables. Ahora está el expediente en la Corte Suprema de Justicia, pero en todas las instancias de que el Estado va a tener que devolverle a los jubilados por eso que hizo entre diciembre del 2017 y el primer trimestre del 2018, va a tener que devolverle más de 5 puntos de aumento jubilatorio que no dio. Hay un fallo en primera instancia, en la Cámara Previsional y está en la Corte Suprema, y todos los fallos van en el mismo sentido, de que efectivamente el Estado se quedó con 5 puntos de las jubilaciones al cambiar la fórmula de movilidad previsional. Esa era la idea de Dujovne, del cambio de la fórmula. Y además la idea, en la visión totalmente errada que tenía del futuro económico Mauricio Macri, de que como ellos creían que la inflación en 2018 y 2019 se iba a desacelerar fuertemente hasta llegar a una inflación en el 2019 del 5%, pensaban que con una nueva fórmula previsional que se ajustara por inflación y una partecita por salarios, se le iba a pagar menos a los jubilados, iba a haber un ahorro fiscal respecto a lo que era la fórmula anterior del kirchnerismo, que se ajustaba por recaudación previsional. Bueno, lo cierto es que el resultado de lo que ocurrió con Macri fue: los jubilados perdieron 18 puntos en términos reales de poder adquisitivo de las jubilaciones, y además tienen juicios contra el Estado por los 5 puntos que le sacaron en el cambio de la fórmula previsional. Ahora bien, dicho eso, ya está claro lo que hizo Macri por los jubilados. ¿Está claro? Ahora contemos lo que está haciendo Alberto Fernández por los jubilados. Dicho eso, la nueva fórmula previsional en una Argentina que se desbandó en el 2018 y sobre todo también en el 2019 con 50% de inflación, implicaba esa fórmula previsional en base a inflación y a salarios, que este año los jubilados iban a empezar a recuperar parte de lo que habían perdido, sobre todo en el último año del gobierno de Macri, porque esa fórmula previsional se establecía sobre la inflación y los aumentos salariales, pero el 70% sobre la inflación,
del semestre anterior. Es decir, los aumentos que se están dando ahora en marzo y en junio, en la nueva fórmula previsional, se tenían que establecer sobre el tercer trimestre del año pasado y sobre el cuarto trimestre del año pasado, que hubo una inflación galopante. Entonces los jubilados iban a tener este año un aumento mucho mayor al que tuvieron durante la era Macri. Insisto, esto era porque le fallaron todos los cálculos a Macri. Hizo una fórmula para pagar menos y finalmente esa fórmula significaba que le iba a pagar más a los jubilados a partir de este año. Bueno, fíjense lo que ha ocurrido, la suspensión de la movilidad previsional que estableció Alberto Fernández en la Ley de Emergencia Económica y los últimos aumentos por decreto establecen esta situación para los jubilados. Hubo un aumento por decreto en marzo y ahora el presidente acaba de anunciar a través de la titular del ANSES y el ministro de Trabajo cuál va a ser el aumento en junio por decreto, sin respetar la movilidad previsional. El aumento que le correspondía, sumando marzo y junio, por la movilidad previsional a todos los jubilados, era 23,7%. Es decir, todos los jubilados, si se aplicara la fórmula de movilidad previsional, entre el aumento de marzo y de junio, tendrían que tener un aumento del 23,7%. Esto es así porque están los números de inflación y de salarios del tercer y cuarto trimestre del año pasado y en base a eso, con el tercer trimestre está el aumento de marzo y con el cuarto trimestre está el aumento de junio, o sea que sabemos el número exacto de cuál sería la movilidad previsional que se tendría que haber aplicado como aumento entre marzo y junio para todos los jubilados, 23,72%. Bueno, veamos cuál es el aumento que está aplicando Alberto Fernández con el decreto que firmó en marzo y con el que va a firmar ahora para el decreto de junio. Es decir, para que los jubilados a partir de junio empiecen a cobrar su haber. En el caso de los que cobran la jubilación mínima, el primer aumento fue del 13%, por arriba de lo que establecía la movilidad previsional, y ahora para todos se les aplica un aumento de solo 6,12%. Cuando el aumento para todos, según la movilidad previsional, tendría que haber sido ahora en junio, en el segundo aumento, de 10,9%. En síntesis, los jubilados de la mínima acumulan con los dos aumentos 19,9%. Con los dos aumentos. Después vamos a hablar, es cierto que los jubilados de la mínima han tenido bonos extraordinarios que los salvan incluso frente a este 23,7% que tendrían que haber cobrado. Los jubilados de la mínima, efectivamente, por lo menos hasta junio, están cobrando más por los bonos que tuvieron. De 5.000 pesos en enero y de 3.000 pesos en abril. Pero veamos qué pasa con el resto de los jubilados. Fíjense cómo pierden el resto de los jubilados frente a lo que les correspondía por la movilidad previsional. Un jubilado de 25.200 pesos ha tenido de aumento, entre los dos aumentos que dispone el gobierno por decreto, 16,1%. Le correspondía 23,7%. Un jubilado de 33.700 pesos, no estamos hablando de jubilaciones de privilegio, no estamos hablando de sumas extraordinarias, hay que vivir con 33.000 pesos. Un jubilado por debajo de la canasta del jubilado, el precio de los medicamentos y todo lo que ustedes saben. Un jubilado de 33.700 pesos ha tenido, con este aumento de junio, 14,19% de aumento. Le correspondía 23,7%. Está casi 10 puntos abajo de lo que le correspondía por la movilidad previsional suspendida. Un jubilado ya de 42.000 pesos va a tener, con los dos aumentos que aplica Alberto Fernández, en marzo le aplicó solo 6,6% y ahora le aplica 6,12%, acumulado tiene 13,12% de aumento, se ve acá, y está más de 10 puntos abajo de lo que le correspondía, 23,72%. ¿Se entiende? Y así sigue en escala cuánto pierden los jubilados respecto a lo que le correspondía con la movilidad previsional. Por ejemplo, un jubilado de
59.000 pesos. Usted dirá, un jubilado de 50.000 pesos. Es régimen general de ANSES. Es decir, el que cobra 59.000 pesos no es un jubilado de privilegio, no es un juez, no es un político que de la Cámara de Diputados provincial de tal provincia y que efectivamente por eso está cobrando 59.000 pesos, sino que estuvo aportando para tener esa jubilación. 59.000 pesos de jubilación en el régimen general de ANSES ha tenido de aumento, ahora con el aumento de junio, primer semestre, marzo y junio, 11,7%. Fíjense, le correspondía 23,7%. Está 12 puntos abajo de lo que le correspondía y así el resto de las jubilaciones. El que más pierde es el que cobra la jubilación máxima que se paga en la ANSES en el régimen general, no los regímenes especiales, sino el régimen general. La jubilación máxima que paga hoy es 118.000 pesos de jubilación. Ese jubilado va a tener 10,1% de aumento acumulado entre marzo y junio frente al 23,7% que le correspondía para todos. ¿Cuánto es esto en dinero? ¿Cuánto dejan de percibir los jubilados en dinero? Con estos dos aumentos, ¿cuánto ceden en relación a lo que les correspondía con la movilidad previsional? Bueno, lo podemos ver en la siguiente placa, donde efectivamente por segmento podemos ver cuánto le corresponde a cada uno. Esto es lo que dice el gobierno. El gobierno dice, los jubilados de la mínima van a cobrar entre marzo y junio 19,9%, le ganan contra la inflación del primer semestre, enero-junio, que el gobierno proyecta en 14,7%. Inflación proyectada, no sé cómo hace el pronóstico del gobierno para proyectar mayo y junio, pero pongamos que sea así, que la inflación en el primer semestre sea 15%, dicen los jubilados de la mínima le ganan, y además los jubilados de la mínima han tenido en diciembre un bono de 5.000 pesos, en enero otro bono de 5.000 pesos, y han tenido en abril el de 3.000 pesos. Esto es así, Claudio. Sí, estos tres bonos. Sí. O sea, han tenido un plus de 13.000 pesos en este semestre, o sea que le ganan a la inflación y pueden equiparar a lo que le correspondía, incluso estar un poco arriba de lo que le correspondía con la fórmula de movilidad previsional hasta junio. Y para el resto de los jubilados, dice el gobierno, la inflación proyectada, casi 15% en el primer semestre, y se está dando de aumento, en muchos casos, aumentos que rondan el 14%, el 13%, pierden solo los que tienen las jubilaciones más altas. Pero veamos cuánto resigna de dinero cada uno de los tramos de jubilaciones. Bueno, la jubilación mínima, este es un menos, por favor, acá tendríamos que poner un menos. Acá tendríamos que poner un menos. Un menos en cada uno de estos. ¿Por qué? ¿Cuánto pierden por decreto de Alberto Fernández versus lo que le correspondía por la movilidad previsional a cada uno de estos tramos de jubilaciones? La jubilación mínima, que ahora va a ser de 16.854 pesos, pierde a partir de junio en el primer semestre por mes 541 pesos respecto a lo que les correspondía por la movilidad previsional. Esto es cuánto pierden por mes. Un jubilado que gana 20.000 pesos está perdiendo 1.000 pesos respecto a lo que le correspondía por la movilidad previsional. Un jubilado que gana 25.000 pesos está perdiendo casi 2.000 pesos, está cobrando 2.000 pesos menos por mes de lo que le correspondía por la movilidad previsional. Y así podemos ir, no sé, un jubilado de 32.000 pesos está cobrando 3.000 pesos menos de lo que le correspondía por la movilidad previsional. Un jubilado de 46.000 pesos está cobrando 5.000 pesos menos de lo que le correspondía ahora en junio por la movilidad previsional. En junio, en julio, agosto, septiembre, esto es acumulativo. Esto es lo que perdés por mes. Así es lo acumulativo, perdés en 3 meses, este jubilado está perdiendo 15.000 pesos de ingreso que le correspondía por la movilidad previsional. Y el caso de las jubilaciones más altas, de 80.000 pesos, están perdiendo más de 10.000 pesos de lo que le correspondía por mes de la jubilación de la movilidad previsional, ¿no? La jubilación máxima pierde 14.000 pesos por mes respecto a lo que le correspondía en la movilidad previsional.
Pero quiero detenerme en este tramo, Le estás cortando, estos no recibieron bono, ni bono extraordinario en enero, ni en diciembre, ni bono extraordinario por la cuarentena en abril. Estos viven como pueden con lo que cobran de su jubilación, bien ganada. Y este tramo de jubilados, alguien que gana 20.000 pesos, 25.000 pesos, 32.000 pesos, 39.000 pesos de jubilación, que insisto, hay que poner en perspectiva lo que estamos hablando en una economía con 45% de inflación y lo que ha pasado con los precios de los alimentos y de los medicamentos. La inflación de alimentos está en 52%, bien por arriba de la inflación general, y los jubilados gastan básicamente su ingreso en alimentos y en medicamentos. Fíjense que están perdiendo entre 1.000 y 4.000 pesos de ingreso mensual respecto a lo que les correspondía por la movilidad previsional. ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Por qué aplica un aumento de solo 6,12% para todos los jubilados ahora en junio? No anuncia ni siquiera un bono para lo de la mínima o algo que algunos esperaban que hiciera como hizo en su momento, y aplica para todos 6,12%. Pues el gobierno quiere enviar también una señal de que no es todo darle a la maquinita, imprimir pesos. Viene imprimiendo, les venimos contando, en los últimos 2 meses y medio, 800.000 millones de pesos para pagar distintos subsidios a empresas o a familias. Y quiere dar la señal de que no está en un proceso de descontrol fiscal. Y el mayor gasto fiscal que tiene el Estado argentino es el gasto previsional. Entonces quiere dar la señal de que en medio de la emisión monetaria gigantesca que hay, y que va a seguir seguramente mientras dure la cuarentena, aunque sea una cuarentena parcial, tal vez en junio, no sabemos si tal vez en julio, pero en medio de todo eso quiere dar una señal con el aumento de solo 6,12% para los jubilados, de que tiene una idea de que no se puede emitir indefinidamente, tiene una idea de consistencia fiscal, de que en algún momento va a buscar equilibrar las cuentas fiscales. Ahora, acá hay un problema de nuevo con el tema de los juicios y de los jubilados. Atención con esto, porque el gobierno vuelve a la lógica de que lo que le das a los de la jubilación mínima lo terminan pagando, cobrando menos los que cobran más de la mínima. Y fíjate cuáles son los números que estamos haciendo en términos de costo fiscal. El número de costo fiscal significa que con esto el gobierno se ahorra, respecto a lo que correspondía de la movilidad previsional, se ahorra 35.000 millones de pesos respecto a lo que correspondía, y entre el ahorro de los aumentos por decreto entre marzo y junio se ahorra 43.000 millones de pesos respecto a lo que correspondía gastar con la movilidad previsional, pero tiene que pagar por los bonos que dio en enero y en abril a los jubilados de la mínima, los bonos de 5.000 y de 3.000 pesos, tiene que pagar 60.000 millones de pesos. Bueno, eso lo paga mayormente con lo que se ahorra de pagarle a los que cobran a más de la mínima, 43.000 millones de pesos. Es decir, una especie de redistribución dentro del propio sistema previsional. Le saco a los que ganan más de 20.000 pesos mensuales de jubilación y se los doy, no se los dio ahora en junio, pero se los dio en enero y en abril, el bono a los que cobran la mínima. Lo pagan los propios jubilados. Esa es la lógica básica, pero insisto, nuevamente pierden los jubilados. Nuevamente pierden los jubilados. Porque así como perdieron fuertemente con Macri, con el cambio de fórmula y con la pérdida de poder adquisitivo ante una inflación que se desbandó y las jubilaciones como otros ingresos fijos quedaron muy atrás de la inflación, cuando tenían la posibilidad esos jubilados de recuperar parte de lo que habían perdido, solo parte de lo que habían perdido en los últimos 2 años, ahora los aumentos son por decreto y el que gana más de 20.000 pesos de jubilación no solamente no puede recuperar lo que perdió en los últimos 2 años, sino que sigue resignando ingresos.